Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la palabra de Dios nuevamente y juntas vamos a disfrutar de un milagro de Jesús maravilloso, muy conocido, la alimentación de la multitud. Cuando queremos entrar en esta escena nos encontramos con algunas cuestiones importantes para considerar. Primero, es un milagro que relatan los 4 evangelistas. Juan en el capítulo 6, Mateo en el capítulo 14, Marcos en el capítulo 6 y Lucas en el capítulo 9. No siempre más y mayor es mejor. Vamos a recordar eso. No siempre más y mayor es mejor. Creo que esta va a ser una de las grandes lecciones de esta historia. Esta situación ocurre, antes de entrar en la escena particularmente, ocurre en un momento muy especial. Jesús había enviado a los 12 a hacer la misión de compartir el Evangelio, de llevar la palabra de Dios, el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado, y les había dado poder para sanar, para liberar. Y ellos están de vuelta, es la hora de compartir, de hacer una apuesta en común, de hacer el balance, ¿no es cierto? La evaluación. Tantas experiencias que habrían vivido y ahora era hora de que esas vivencias se pudieran enriquecer y potenciar compartiéndolas unos con otros. Pero estaban muy rodeados de gente a tal extremo que no tenían ni tiempo para comer, para atenderse en sus necesidades básicas. Pero había una mala, una buena y una mala. La buena, que habían venido de esta experiencia. La mala, aunque está todo en los planes de Dios y al Señor Jesús no le sorprende y esto ya estaba dispuesto así en la soberanía del Señor, una gran tristeza los embarga y es la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Injusta muerte, muy dolorosa. Él fue decapitado por un capricho prácticamente, una situación muy dolorosa, muy injusta, tristes sus discípulos, los discípulos de Juan, tristes Jesús y sus discípulos, que muchos de ellos habían sido primero seguidores de Juan el Bautista. Así que hay una experiencia de alegría, de celebración, una experiencia de esta vivencia de la misión que querían compartir y este duelo. Esa es la situación. Y en ese cuadro Jesús entiende la necesidad de estar aparte con sus discípulos y les dice, vamos a pasar al otro lado, recordemos la geografía, recordemos el lago, donde tantas veces ocurrieron muchas de las cosas que vamos aprendiendo en los evangelios, a orilla de ese lago o cruzando el mar. Ellos le llamaban mar, porque era de grandes dimensiones, no era un laguito. Cuando hacen esta travesía, van charlando seguramente en los botecitos, pero cuando llegan al otro lado, ya la multitud los había seguido por tierra y realmente esto los sorprende y es algo que los va a, quizás, no sé, acá estoy haciendo una interpretación personal yo, pero quizás contrariar a los discípulos o, no digo ponerlos de mal humor, no era lo que esperaban. La idea, el planteo era que iban a estar un tiempito aparte con el Señor. Y cuando el Señor ve a la multitud, que eran realmente muchos, y ahora les voy a explicar por qué, hay algo muy especial en esta escena. Ya estamos entrando en la escena. El Señor siente una compasión enorme cuando ve la multitud. Y esta expresión, cuando dice que Él tuvo compasión, se debería traducir, lo voy a leer para no equivocarme, que se le enternecieron las entrañas. Él lo veía, dice el Evangelio, como ovejas que no tenían pastor. Los veía, ¿qué significaría esto? Desorientados. Las ovejas sin pastor no saben a dónde ir. Desprotegidos. Las ovejas sin pastor son
ocasión para cualquiera, ladrón o depredador, aún peligros naturales, unas espinitas ya las pueden enredar. Realmente veía a la gente de una manera diferente, no quizás como los discípulos podrían haberlas visto. Quizás ellos llegaron y dijeron, uy, esperábamos estar solos con el Señor. Y el Señor los ve y ve a cada uno y ve su necesidad, ve en cada uno de ellos ovejitas y los ve como ovejas sin pastor. Los ve tan necesitados. Tuvo compasión, su corazón salió a su encuentro, salió al encuentro de la gente. Tanto es así que dice que Jesús se ocupó en enseñar, en orientar, en sanar, en atender a cada uno. Él se involucra con la gente, Él se compromete con la gente, porque Él es Dios y está apasionado por cada uno de nosotros. Jesús expresa toda su ternura. Era primavera y ahora les digo por qué había tanta gente de paso. Era primavera por la escena de la pradera y no sé si me estoy adelantando, pero si se acuerdan que después se van a recostar en el pasto. Pero además estamos seguros de esto porque era la época de la Pascua y lo mencionan allí los evangelistas, y esto significaba que hubiera tanta gente porque iban camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús ha estado con la gente, se ha involucrado, ha pasado tiempo con ellos, los ha pastoreado, ha visto su necesidad y ha satisfecho la necesidad de cada uno, pero se ha hecho tarde. Los discípulos se acercan a decirle, Señor, despídelos, ya tiene que estar cada uno en su casa. No están en una zona donde haya acceso a un supermercado o a conseguir comida, y porque justamente el Señor había hecho la propuesta cuando estaban del otro lado de cruzar a un lugar desierto para estar más a solas con los discípulos. Y este lugar era un lugar desierto, un lugar sin mucho acceso a todo lo que ahora, ya al final del día, seguramente era evidente que necesitaban. Ya deben tener hambre, ya están cansados, cada uno tiene que ir a su casa. Y el Señor los desconcierta, les dice, denle ustedes de comer. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué? Ni 200 denarios, eso era muchísimo dinero. No lo tenían, no lo podían reunir, ni haciendo la polla, la vaquita, como la quieran llamar, a la colecta, no había forma. Entonces el Señor les hace otra pregunta, les dice, ¿y qué tienen ustedes? Y a Andrés se le ocurre buscar entre la multitud. ¿Alguien tiene algo? No sé, Jesús está pidiendo si alguien trajo algún pancito, trajeron una bolsita para el camino, ¿sí? Unas galletitas, unos grisines, muchachos. Y hay un niño que Andrés se encuentra que tiene 5 pancitos y 2 pececitos. Estaba estudiando que los pececitos son pececitos pequeñísimos, realmente pececitos. Son como si ahora dijéramos estos que los chicos levantan así con botellitas en el río. Ay, bueno, ya me voy a acordar. Los pececitos chiquititos, las mojarritas, que tenían la costumbre de secarlos y tenerlos como, recordemos que no había heladera, que no había forma de conservar comida, saladitos, entonces era una meriendita. Y el pan que tenía el niño era un pancito, 5 pancitos de cebada, un tipo de pan, que era considerado el pan de los pobres. Eso es todo lo que encontraron. Pero miren qué importantes las preguntas. El Señor les dice, ¿y qué tienen ustedes? Y con eso que trajo Felipe, que fue lo que el niño entregó, yo pensaba el niño podría haber dicho, perdón, Andrés. Felipe es otro de los personajes importantes. Andrés trae al niño con los panes y los peces, pero el niño podría haber dicho como cualquier niño, no, yo no quiero, mi mamá me dio esto, es la merienda que ella me preparó, yo no quiero compartirlo. A veces dicen esas cosas los niños, ¿no? Y además podría haber dicho, pero
Bueno, no sé, preguntarle a otro o qué sé yo. ¿Qué voy a hacer con esto tan poquito? No, 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 déjame a mí. Después, ¿qué le digo a mi mamá? Él lo entregó. Qué hermoso eso. Qué hermoso. Un gesto de generosidad y aún sin entender mucho. Yo creo que no entendían mucho ni de las preguntas que hacía Jesús, ni de las propuestas que hacía Jesús, pero eso me deja una lección muy grande. Sabían quién era Jesús, reconocían quién era Jesús, quizás no entendían todo. Y nombré a Felipe recién porque Felipe es de los que había hecho la cuenta, que ni 200 denarios alcanzaría. ¿Y qué habrá querido el Señor con Felipe en particular? Porque eran todos, los 12, los que dijeron, Señor, ya es tarde, Señor, despídelo, Señor, tienen que ir a sus casas. Pero esto de Felipe y Andrés también me hace pensar que el Señor tuvo un trato puntual con cada uno, en este caso con Andrés, reconociendo la ofrenda que él traía con este niño, que era tan poquito. Pero acuérdense de lo que dijimos primero. No siempre, voy a repetirlo bien, no siempre más y mayor es mejor. Esto era una asombrosa pequeñez, porque había más de 5.000 personas. 5.000 eran los hombres. Contemos hombres, mujeres y niños, era realmente una multitud. Y esa miseria, esa pequeñez de merienda. Pero ¿cuánto tienen ustedes? Nos está preguntando el Señor también ahora a nosotros. ¿Qué tenés vos? Yo no tengo nada, yo no puedo nada, yo no sé nada. Pero dame lo que tenés, dame lo que sos, dame lo que podés. Me gustó la actitud de buscar, quizás preguntando en la multitud, pero Andrés se movió. Me gustó la reacción de Andrés. El maestro dice ¿qué tenemos? A ver qué hay. Y reaccionó en la misma dirección que el Señor. Y la actitud de Felipe es llamativa porque él era un estudioso, él conocía la palabra, él sabía cuántas veces el Señor había hecho milagros en el Antiguo Testamento, que les había dado el maná cada día, no le faltó pan en medio del desierto al pueblo cuando iban caminando hacia la tierra prometida, cuando rezongaron y pidieron carne, les envió codornices, pero el Señor tiene todos los recursos. Felipe sabía, pero el Señor lo enfrenta a que él sintiera y él enfrentara, vuelvo a esto, su imposible. Y a mí me toca especialmente esto, porque yo siento que tengo muchos imposibles. Y esto es lo que debo entregarle al Señor. Entregarme toda, darle todo, porque lo poquito, lo nada que yo pueda creer que no significa, que no tiene valor, en las manos del Señor, puede ser maravilloso. Y además reconocer mis imposibles y reconocer, Señor, nosotros no podemos, ni juntando toda la plata de la ofrenda, de lo que cada uno trae, sus ahorros, no podemos, no llegamos. Vos podés, vos podés. Lo poco, lo nada, pero que pasa por las manos del Señor, sufre una enorme transformación. Puede ser poco, puede ser pobre, pero puede ser muy valioso, muy valioso. Ahora, cuidado, ojo, no significa que no cuesta. No significa que el niñito dijo, bueno, mira, yo como mi merienda y si me sobra algo te doy, lo que me sobra. No, le dio todo lo que tenía. Poquito, pero era todo. Tenía mucho valor para él también. Y fue poco, fue pobre, pero alcanzó para toda la multitud. Van a ver, esa pequeñita merienda, eso tan poquito y pobre, pero tan valioso porque fue todo lo que el niño tenía. Eso fue lo que alcanzó y sobró para toda la multitud, porque pasó por las manos del Señor. Y el Señor oró y bendijo eso tan poquito, eso tan pobre. Y con eso hizo mucho. 12 cestas habrán conseguido de esas canastas enormes que se usaban en la época,
que quizás los viajeros que iban hacia Jerusalén llevaban para su viaje, no sé de dónde salieron esas canastas, pero hicieron agrupar a la gente ordenadamente, en grupos de 100, en grupos de 50. Por eso hay la pradera. Y ellos recostados esperaron la provisión y los discípulos, los 12, salieron a repartir. Y todos comieron, no un poquito, no lo justo y necesario, sino todo lo que quisieron. Y no solamente que comieron todo lo que quisieron, sino que sobró 12 cestas llenas. A cada uno de los discípulos les sobró una canasta llena y el Señor les enseñó que no tenía que quedar todo tirado, que no iban a dejar, como a veces pasa después de un picnic, desordenada o sucia la parte de la pradera que hubieran usado. Eso debía quedar hermoso y ordenado, y que todo lo que ellos habían recibido debía ser administrado, porque después, más tarde, iban a volver a tener hambre. Y esto tiene mucho que ver con el símbolo de que esa provisión representa la bendición. Al orar, el Señor bendijo esa poquita merienda y se multiplicó. Pasa por las manos del Señor eso tan poquito y se multiplica. Y la bendición del Señor es la que enriquece, la que da la abundancia. Y tenemos que saber administrarla. Por eso esta es una muy buena lección también. Cuando el Señor dijo, recojan los pedazos. ¿Y cómo nos quedamos? ¿Cómo termina la historia? Los peregrinos habrán seguido su camino, pero el Señor va solo a orar. Y lo encontramos en oración, y nosotros realmente tenemos el corazón lleno de recogimiento, de admiración. Quizás Él mire el atardecer, quizás Él se arrodilla, nosotros nos descalzamos y oramos. Y nosotros también nos postramos diariamente y debemos perseverar diariamente en oración ante el Señor, en comunión con Él, buscando su mano sobrenatural sobre nuestras vidas comunes, sobre nuestro poquito, nada quizás. Y que su mano milagrosa, poderosa, su intervención en nuestras vidas haga la diferencia. No se olviden, esto no es una linda historia y nada más. Esto tiene que ser para mí. ¿Cuáles son mis imposibles? ¿Cuál es mi imposible? Yo recuerdo un momento muy especial en mi vida en que le tuve que entregar al Señor mi imposible. Primero darme cuenta. Me sirvió mucho esta historia para reconocer que como a Felipe el Señor me estaba enfrentando a mi imposible. El Señor sabía lo que iba a hacer, el Señor sabía cómo iba a resolver la historia, pero las preguntas sirvieron mucho para que ellos entendieran, para que yo hoy entienda. Rebeca, ¿cuál es tu imposible? Y se lo entrego al Señor. Él es el Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para el Señor. Y yo tendré poquito, tendré algo muy pobre, quizás piense que es nada, pero en las manos del Señor puede ser mucho y puede servir y ser mejor y sobre todo bendición, porque Él bendice. Y hay que saber administrar la provisión, la bendición del Señor que compartimos. Y siempre reconocer quién es Él, Dios sobre todo. Nos inclinamos y lo adoramos. Confiamos en el Señor por nuestros imposibles. Confiamos en el Señor, nos entregamos, le entregamos todo. Gracias al Señor por quién es Él. Y no nos olvidemos, el gran pastor que ahora veía a las personas que iban hacia Jerusalén a la Pascua y estaría pensando que el próximo año Él iba a ser el Cordero, el que definitivamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que definitivamente iba a ser el sacrificio por nosotros. Damos gloria a su nombre. Señor les bendiga.